Un 16 de julio de 1950 se produjo una de las hazañas más asombrosas en la historia del fútbol. Uruguay venció por 2-1 a Brasil en el entonces nuevo Estadio Maracaná, de Río de Janeiro, el cual se construyó exclusivamente para esta Copa del Mundo. La selección charrúa enmudeció a poco más de 200.000 espectadores brasileños en su totalidad que no podían creer cómo el Scratch dejaba escapar el título. Aquel día, Brasil solo necesitaba un empate para ser el monarca del fútbol mundial, pero no contaban con la recia defensa uruguaya en sus planes. La derrota de los locales generó un caos total y hasta suicidios. Un joven Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, confesó alguna vez que la derrota contra Uruguay marcó su infancia, ya que vio llorar por primera vez a su padre y le juró en ese momento, frente a una radio, que él iba a ganar el Mundial con Brasil. Esta es la apasionante historia del maracanazo y de sus protagonistas, la mayor hazaña en la historia del fútbol mundial. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. La selección brasileña, amplia favorita en un torneo con menos equipos, dados los costos del viaje desde Europa y cuestiones políticas, contaban con algunas figuras destacadas, especialmente el delantero Ademir. Y en el cuadrangular final se había impuesto por sendas goleadas a Suecia 7-1 y a España 6-1, por lo que llegaba al último encuentro con un punto de ventaja sobre Uruguay, que había empatado con España a 2 y le había ganado ajustadamente a Suecia 3-2. Uruguay ya era campeón mundial en el primer torneo disputado en el ámbito de la FIFA en 1930 y no había participado en los dos mundiales siguientes. Además, contaba con 2 títulos olímpicos, y llegaba a esta definición con lo justo, y por lo tanto, todos apostaban a que Brasil, como local y necesitando apenas un empate, sería el campeón. Sin embargo, era tal el favoritismo de Brasil en este partido, que los propios dirigentes uruguayos parecían conformarse con un resultado decoroso, con frases a los jugadores en el vestuario como «Somos Gardel», si no nos hacen más de 3 goles, o ya están cumplidos, muchachos. A su vez, una delegación diplomática de la embajada uruguaya les pidió a los jugadores que tuvieran una derrota digna. Sin embargo, el corpulento capitán del equipo, Obdulio Varela, encerró a sus compañeros y los arengó con una histórica frase en referencia a todas estas manifestaciones previas. Los de afuera son de palo. En la cancha somos 11 contra 11. El propio entrenador uruguayo, Juan López Fontana, habría preparado un esquema defensivo, pero Varela le había restado importancia ante el resto de los jugadores. Juancito es un buen hombre, pero ahora se equivoca. Si jugamos a defendernos, nos va a pasar lo mismo que ante Suecia o España. El lateral izquierdo, Chuber Gambetta, en cambio se había recostado en la camilla de los masajes y acabó durmiendo una siesta. Los jugadores no parecían sentir lo mismo que los dirigentes. El diario O Mundo había puesto ese día en su tapa Brasil campeón mundial 1950. El estadio Maracaná amaneció decorado con pancartas en portugués que decían homenaje a los campeones del mundo. Y las autoridades nacionales habían acuñado monedas conmemorativas con los nombres de los jugadores de fútbol. Una banda musical tenía todo preparado para ejecutar el himno nacional local una vez que el árbitro pitara el final del partido, y se había vendido ya 500.000 camisetas que decían Brasil campeón mundial 1950. El partido, contrariamente a lo esperado por el público, que preparó una gran fiesta, no tuvo el trámite de los anteriores. Brasil atacaba, pero chocaba contra la recia defensa celeste,
o contra el seguro arquero Máspoli, y el primer tiempo finalizó sin goles. Si ya ese empate favorecía a los locales, a los 2 minutos del segundo tiempo se pusieron en ventaja gracias al tanto anotado por Friaca. En el minuto 21 se produjo el empate uruguayo cuando Alcides Gilla escapó por la punta derecha, amagó rematar al arco, pero terminó cediendo la pelota a Juan Alberto Schiaffino, quien venció al arquero local Moacir Barbosa. Desde ese momento, y aunque el empate lo favorecía para obtener el título, la selección brasileña se lanzó al ataque empujada por el público, aunque Uruguay seguía defendiéndose bien y se acercaban cada vez con mayor peligro al arco brasileño cuando a los 34 minutos Gilla combinó con Julio Pérez, quien le devolvió la pelota, y este a su vez, cuando parecía que repetiría lo del primer gol, en vez de entregarle el pase a Óscar Cotorra Millés, que era el goleador, remató directamente al arco tras superar a su marcador Bigode. Barbosa, el arquero, entendió lo contrario y dejó libre el primer palo, donde Gilla consiguió que la pelota ingresara. Se había consumado la hazaña. Los jugadores uruguayos se abrazaban en soledad ante un Maracaná enmudecido. Gilla era llevado en andas y el francés Jules Rimet, presidente de la FIFA, que había abandonado su palco cuando el partido estaba 1-1 para bajar al túnel y recorrer los metros necesarios para aparecer en el césped y entregar la copa, no entendía el silencio general hasta que se dio cuenta de lo ocurrido. Tenía preparado su discurso solo en portugués, en homenaje a los seguros campeones, por lo que la ceremonia del final fue a toda velocidad y sin más que unas cortas felicitaciones. Tras el partido, todo Brasil, pero especialmente Río de Janeiro, quedó sumido en una tristeza absoluta. La derrota ante Uruguay marcó tanto al fútbol brasileño que, aunque unos pocos partidos más siguió usando la camiseta blanca, la desterró por completo para pasar a usar pocos años después y de manera definitiva la verde-amarela con pantalones azules y medias blancas. La selección uruguaya perdería el invicto recién en la semifinal del quinto mundial, en Suiza 1954, al caer por 4-2 en tiempo suplementario ante la Hungría de Pérez Puskás. Brasil torcería su historia en Suecia 1958 y se quedaría definitivamente con la Copa Jules Rimet al ganarla por tercera vez en México 1970. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver el documental producido por el canal ESPN en el año 2014 titulado Los hijos del maracanazo. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.